Hay tierras en este mundo donde la tierra misma recuerda, donde las rocas guardan canciones más antiguas que el viento y donde las estrellas no solo brillan, sino que cuentan. Bienvenido, bienvenida a El Pergamino Mágico. Esta noche nos alejamos muy lejos, cruzamos océanos, dejamos atrás las ciudades iluminadas y los ruidos del día, y viajamos hasta un continente rojo y dorado, vasto y misterioso, donde el tiempo parece haberse detenido en los albores del mundo. Las historias que vamos a compartir vienen de Australia, de sus pueblos originarios, los más antiguos de la Tierra, de sus llanuras abrasadas por el sol, de sus bosques de eucaliptos plateados, de sus ríos serpenteantes y de sus cielos tan llenos de estrellas que parecen derramarse sobre el horizonte como arena luminosa. Son cuentos tradicionales, relatos de sabiduría que han viajado de boca en boca durante miles y miles de años, junto a fogatas encendidas bajo cielos infinitos. Historias de animales que hablan, de espíritus que caminan entre los sueños, de hombres y mujeres que aprendieron a escuchar lo que la tierra susurra. Este es tu momento, tu pequeño refugio en medio de la noche. Aquí, en El Pergamino Mágico, cada semana te traemos relatos para dormir, cuentos tradicionales de todos los rincones del mundo, historias relajantes que acarician el alma, cuentos para adultos que nos devuelven algo que quizás habíamos olvidado, la magia quieta de una buena historia. Así que acomódate donde estés, afloja los hombros, deja que la respiración se vuelva un poco más lenta, un poco más profunda. Y antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Qué hora? ¿Es allí? ¿Dónde estás? Me encanta imaginaros a todos, en vuestros distintos rincones del mundo, reunidos aquí, en silencio, escuchando juntos. El hombre que aprendió a escuchar la tierra. Había una vez, en los tiempos en que el mundo todavía era joven y la tierra de Australia aún respiraba con la lentitud de algo recién nacido, un hombre llamado Yarran. Yarran vivía en una pequeña comunidad al borde de un río que nadie había nombrado jamás, porque en aquella tierra la costumbre no era ponerle nombres a los ríos para dominarlos, sino simplemente caminar junto a ellos, beber de ellos, agradecerles en silencio. El río simplemente era, fluía entre piedras rojizas y raíces retorcidas de árboles que llevaban siglos mirándose en su superficie, y eso era suficiente. Yarran era un hombre de mediana edad, no joven ya, pero tampoco viejo del todo. Tenía las manos grandes y oscuras, curtidas por el trabajo y el sol, y unos ojos que en otro tiempo habían brillado con la curiosidad propia de los niños, pero que con los años se habían vuelto serios, concentrados, casi cerrados hacia adentro. Era un hombre hábil, sabía construir herramientas, conocía los caminos entre los árboles, podía rastrear animales por la simple presión de una huella en el barro. Pero había algo que Yarran nunca había aprendido a hacer bien. Algo que los ancianos de su comunidad intentaban enseñarle desde que era apenas un muchacho delgado, con los pies llenos de polvo rojo. Yarran no sabía escuchar. No es que fuera sordo. Sus oídos funcionaban perfectamente. Podía escuchar el crujido de una rama a 30 pasos de distancia. Podía distinguir el canto de un pájaro entre el ruido del viento. Pero escuchar, de verdad escuchar, eso era otra cosa. Eso era algo que ninguno de sus sentidos físicos podía hacer solo. Escuchar de verdad requería algo más, algo que a Yarran le costaba encontrar dentro de sí mismo. Cuando los ancianos hablaban, Yarran ya estaba pensando en su respuesta antes de que terminaran. Cuando el viento cambiaba de dirección y los viejos decían que traía un mensaje, Yarran miraba al cielo buscando nubes y no encontraba ninguna, y se encogía de hombros. Cuando su propia madre, una mujer pequeña y fuerte como un árbol de acacia, le hablaba al atardecer sobre las historias que vivían dentro de la tierra, Yarran asentía con la cabeza, pero sus pensamientos ya estaban en otra parte, planeando la jornada del día siguiente, calculando cuánta agua quedaría en el río después de la última temporada seca. Era, en el fondo, un hombre bueno. Nadie en la comunidad lo dudaba.
Ayudaba cuando se le pedía, compartía lo que tenía, no era violento ni egoísta, pero había en él una especie de sordera interior, una capa gruesa entre él y el mundo que le impedía recibir lo que la tierra, la gente y el tiempo intentaban decirle constantemente, y así fue pasando los años, hasta que llegó la gran sequía. La sequía llegó despacio, como suelen llegar las cosas que van a cambiar todo para siempre. Primero fue solo que el río bajaba un poco, que el nivel del agua marcaba en las piedras una línea cada vez más baja. Luego las hierbas comenzaron a amarillear antes de tiempo, y los animales que solían venir a beber al amanecer dejaron de aparecer. Las noches se volvieron más secas, el viento caliente, y el polvo rojo de la llanura comenzó a meterse entre los dientes y bajo los párpados como si la tierra misma estuviera deshaciendo en el aire. Los ancianos se reunieron varias veces en aquellas semanas. Hablaban en voz baja, con la seriedad tranquila de quienes han vivido antes cosas difíciles y saben que el miedo no sirve de nada, pero que la atención lo es todo. Jarran observaba esas reuniones desde lejos, con los brazos cruzados, pensando en soluciones prácticas. Habría que moverse hacia el norte, donde un primo suyo decía que había visto agua hace no demasiado tiempo. Habría que guardar más semillas, habría que rastrear nuevas rutas de caza. Un día, el anciano más viejo de la comunidad, un hombre llamado Daku, que tenía la espalda tan curvada que parecía que llevaba toda la historia del mundo sobre los hombros, se acercó a Jarran mientras éste preparaba sus herramientas de caza al borde del río casi seco. Daku se sentó en una piedra sin decir nada durante un largo rato. Solo miraba el hilo delgado y marrón que quedaba del río. Jarran lo miró de reojo, esperando que hablara, pero Daku no hablaba. Simplemente estaba allí, sentado, mirando. Al final, fue Jarran quien no aguantó el silencio. «Hay que moverse, Daku. No podemos quedarnos aquí, esperando que llueva». El anciano no respondió de inmediato. Pasaron varios segundos, quizás casi un minuto, antes de que Daku volviera la cabeza lentamente hacia él. «¿Qué dice el río, Jarran?» Jarran frunció el ceño. «El río dice que se está secando. Eso dice». Daku negó con la cabeza, muy suavemente, con esa paciencia infinita que tienen los que ya no tienen prisa por nada. «No. Eso es lo que tú ves». Te pregunté, «¿Qué dice?» Y sin añadir nada más, Daku se levantó despacio de su piedra, con ese cuidado que tiene la gente mayor al mover los huesos, y se alejó hacia el campamento. Jarran se quedó mirando el río. Se quedó allí un momento, con las herramientas en las manos, sintiéndose un poco ridículo. Luego sacudió la cabeza, pensó que Daku se estaba volviendo demasiado viejo para las cosas prácticas y siguió con lo suyo. Pero algo había quedado, como una espina pequeña en un lugar que no duele pero que no puedes ignorar del todo. Las palabras de Daku se quedaron enredadas en algún lugar dentro de Jarran, molestándolo levemente mientras cazaba, mientras comía, mientras intentaba dormir esa noche bajo un cielo sin nubes, con las estrellas tan brillantes y tan frías sobre él que parecían agujas de luz. ¿Qué dice el río? Jarran no podía sacarse esa pregunta de la cabeza. A la mañana siguiente, muy temprano, antes de que el campamento despertara y el calor del día comenzara a apretar, Jarran volvió solo al borde del río. Se sentó en la misma piedra donde había estado Daku, y por primera vez en mucho tiempo no hizo nada. No preparó nada, no planeó nada, no calculó nada. Solo se sentó y miró. El río era ahora apenas un hilo de agua que se movía lentamente entre piedras expuestas que en otro tiempo habían estado sumergidas. El barro de las orillas se había agrietado en formas que parecían mapas de países imaginarios. Algunos peces pequeños quedaban atrapados en charcos separados del curso principal, moviéndose en círculos lentos con esa especie de resignación tranquila que tienen los animales que no saben que están en peligro. Jarran se quedó quieto y escuchó. Al principio solo escuchó lo que siempre escuchaba: el viento, algún pájaro lejano, el pequeño sonido del agua moviéndose sobre las piedras. Pero fue quedándose más quieto, como si su propio cuerpo estuviera aprendiendo a no interrumpir. Y entonces comenzó a notar cosas que no había notado antes. Notó que el agua, en su parte más estrecha,
hacía un sonido levemente diferente al girar alrededor de una piedra grande. No era un sonido que pudieras describir fácilmente. Era casi una voz, o más bien el eco de una voz, algo entre el murmullo y el canto, algo antiguo y sin palabras, pero que tenía de alguna manera una intención. Notó también que los peces pequeños atrapados en los charcos no se movían en círculos al azar. Todos nadaban hacia el mismo lado, hacia el sur, aunque no hubiera agua hacia el sur, como si recordaran, o soñaran, la dirección del flujo original. Y notó sobre todo un olor que venía del suelo húmedo bajo las piedras, un olor a tierra mojada profunda, a raíces y a oscuridad fresca, que no era el olor de la sequía sino de algo debajo de la sequía, algo que todavía guardaba agua, muy adentro, muy lejos de la superficie. Jarran se quedó tan quieto que un lagarto pequeño y brillante se acercó a su pie. Lo olió con esa lengua bífida que parpadea tan rápido, y se quedó un momento allí, mirándolo con ese ojo pequeño y dorado que tienen los lagartos, un ojo que parece contener algo muy antiguo y muy sabio, antes de alejarse entre las piedras. Y en ese momento, sentado junto al río que casi no era río, con el sol apenas asomando por el borde del horizonte y tiñendo todo de un naranja suave y polvoriento, Jarran sintió algo que no había sentido en años. Tal vez nunca. Una quietud. No la quietud de no tener nada que hacer, sino la quietud de estar completamente presente en un lugar, sin querer que sea diferente, sin planear cambiarlo, sin ir ya mentalmente al siguiente momento. Solo estar, solo escuchar. Estuvo allí hasta que el sol estuvo bien arriba y el calor comenzó a hacer temblar el aire. Luego se levantó, con los huesos un poco entumecidos de haber estado tan quieto, y fue a buscar a Daku. El anciano estaba sentado a la sombra de un árbol de goma, con los ojos entrecerrados pero sin dormir, como hacen los ancianos que han aprendido a descansar sin perderse nada. Jarran se sentó frente a él sin decir nada, y luego dijo, despacio, el río dice que hay agua debajo, hacia el sur, dentro de la roca. Daku abrió los ojos del todo. No sonrió, no exactamente, pero algo en su cara se abrió, como una puerta que llevaba mucho tiempo esperando que la llamaran. ¿Cómo lo sabes? Porque lo escuché, respondió Jarran. Y por primera vez en mucho tiempo, no había duda en su voz, solo certeza. Esa misma tarde, siguiendo el instinto y la observación de Jarran, 3 hombres jóvenes fueron al sur, a una formación de rocas planas que nadie había visitado en años porque no parecía haber nada allí. Cavaron en la grieta entre 2 piedras grandes, siguiendo el olor a tierra húmeda que Jarran les había descrito. Y a menos de 2 metros de profundidad encontraron agua. Agua limpia, fría, que brotaba despacio de una vena subterránea que la sequía no había podido alcanzar. La comunidad sobrevivió aquel verano. Y lo hizo gracias a algo que no estaba en ninguna herramienta, en ningún mapa, en ningún plan que Jarran hubiera podido trazar con su mente ocupada de siempre. Lo hizo gracias a un hombre que, por primera vez, había parado lo suficiente para escuchar lo que la tierra llevaba años intentando decirle. Jarran nunca volvió a ser el mismo después de aquel amanecer junto al río. No se volvió menos hábil ni menos trabajador, pero se volvió más lento, de una forma que no tenía que ver con la pereza sino con la atención. Cuando alguien le hablaba, Jarran esperaba, realmente esperaba, a que terminara antes de responder. Cuando caminaba por el monte, se detenía a veces sin razón aparente, simplemente para estar en un lugar, para sentirlo, para dejar que le dijera algo antes de seguir adelante. Y los niños de la comunidad, que suelen notar estas cosas con más claridad que los adultos, empezaron a seguirlo cuando salía al campo, porque había algo en la forma en que Jarran se movía ahora, algo tranquilo y receptivo, que hacía que el mundo a su alrededor pareciera más vivo, más lleno de cosas que decir. Daku murió ese mismo otoño, cuando las primeras lluvias volvieron y el río recuperó su voz. Murió tranquilo, bajo el mismo árbol de goma donde solía sentarse, con los ojos mirando el cielo de una forma que hacía pensar que estaba viendo algo hermoso. Y Jarran, que estuvo con él en esos últimos momentos, no dijo nada, solo estuvo allí, quieto y presente, escuchando, que era exactamente lo que Daku siempre le había pedido. Hay una sabiduría muy antigua en esta historia que los pueblos de Australia,
han guardado durante generaciones en el silencio de sus rituales y en la quietud de sus noches bajo las estrellas. La tierra habla constantemente, el agua habla, el viento habla, incluso las piedras hablan, a su manera lenta y profunda. Pero nosotros, tan ocupados con nuestros planes y nuestras respuestas y nuestros próximos pasos, rara vez nos detenemos lo suficiente para recibirlo. La verdadera sabiduría no siempre se encuentra buscando. A veces se encuentra simplemente quedándose quieto el tiempo suficiente para que el mundo te encuentre a ti. Hay un proverbio que podría resumir la vida entera de Yarran en pocas palabras. La tierra no le habla al que corre, solo le habla al que se sienta junto a ella y espera. Dejemos que esas palabras se asienten un momento, como el polvo rojo de la llanura australiana que cae despacio, despacio, después de que el viento ha pasado. Y cuando estés listo, la siguiente historia nos llevará un poco más adentro de ese continente antiguo, hacia las noches estrelladas del desierto, donde una niña descubrirá que los sueños no son solo suyos. La niña que tejía estrellas. En el corazón del desierto rojo de Australia, donde la tierra se extiende tan plana y tan vasta, que parece que el mundo ha decidido simplemente rendirse al horizonte y dejar de intentar ser otra cosa que no sea tierra y cielo, existía un pequeño campamento de unas pocas familias que vivían siguiendo los ritmos de las estaciones con esa sabiduría serena que solo tienen quienes llevan miles de años aprendiendo a leer el mismo paisaje. El campamento era sencillo, unas pocas estructuras de ramas y corteza, pieles extendidas sobre la tierra para dormir, fuegos pequeños que se mantenían vivos con cuidado, porque la madera en el desierto es un regalo que no se desperdicia. Pero lo que aquel lugar tenía, y que ningún palacio ni ninguna ciudad podría igualar, era el cielo. El cielo del desierto australiano de noche es una de las cosas más extraordinarias que existen sobre la faz de esta tierra. No hay palabras del todo suficientes para describirlo, pero se puede intentar. Imagina que alguien tomara todos los brillos y toda la luz del mundo y los esparciera con la palma abierta sobre una tela de terciopelo negro tan grande que no pudiera verse el final en ninguna dirección. Imagina que esas luces no estuvieran fijas del todo, sino que vibraran levemente, como si respiraran, como si tuvieran algo adentro que las hacía palpitar con una vida quieta y remota. Imagina que hubiera tantas que no pudieras contarlas aunque te pasaras toda la noche intentándolo, y que entre ellas hubiera una franja de luz difusa, plateada y suave, que era la Vía Láctea vista desde un lugar donde ninguna luz humana competía con ella. Ese era el techo bajo el cual dormía cada noche una niña llamada Miri. Miri tenía 8 años, o quizás 9. Nadie llevaba la cuenta con demasiada precisión, porque en aquel lugar el tiempo no se medía en números, sino en temporadas, en lluvias, en florecidas de determinadas plantas que solo ocurrían cada cierto número de lunas. Era una niña pequeña para su edad, con el pelo muy negro y muy rizado, que su madre peinaba cada mañana con los dedos y con una paciencia infinita, y con unos ojos tan oscuros y tan brillantes que a veces, cuando la luz del fuego les daba de cierta manera, parecían contener estrellas dentro. Lo que hacía especial a Miri, lo que todos en el campamento notaban, aunque no siempre supieran cómo describirlo, era que soñaba de una manera diferente a los demás. No es que los demás no soñaran. Toda la gente sueña, y en aquella comunidad los sueños eran tomados en serio, con el respeto y la atención que merecen las cosas que no entendemos del todo, pero que claramente importan. Pero los sueños de Miri eran diferentes, en una forma que la propia niña intentaba explicar a su madre con la torpeza generosa de los niños que aún no tienen palabras para todas las cosas que sienten. Son muy grandes, le decía Miri a su madre mientras comían en las mañanas. Los sueños de los demás se acaban cuando te despiertas. Los míos siguen estando ahí. Su madre, una mujer llamada Wirra, de manos fuertes y voz tranquila, la escuchaba sin interrumpirla, que era algo que Wirra hacía muy bien y que Miri apreciaba profundamente, aunque no tuviera aún las palabras para decirlo. ¿Cómo que siguen estando ahí?, le preguntaba Wirra. Como cuando ves el sol mucho rato y luego cierras los ojos
Y todavía lo ves. Así, como una sombra brillante que queda. Birra asentía, y no decía nada más, pero guardaba esas palabras en algún lugar dentro de sí, con el cuidado que se tiene con las cosas frágiles e importantes. Los sueños de Miri comenzaron a volverse más vívidos, más persistentes, cuando tenía alrededor de 7 años. Eran sueños que siempre ocurrían bajo un cielo nocturno, un cielo que se parecía mucho al cielo real sobre el desierto, pero que era de alguna manera más cercano, como si las estrellas estuvieran al alcance de la mano en lugar de a miles y miles de años de distancia. En esos sueños, Miri caminaba sola sobre una tierra que era y no era la tierra del desierto, una tierra que tenía la misma textura y el mismo color, pero que se sentía más viva, más atenta, como si supiera que ella estaba caminando sobre ella. Y en esos sueños, Miri tejía. Tejía con hilos de luz que tomaba directamente de las estrellas, hilos tan finos que eran casi invisibles, pero que brillaban entre sus dedos con un resplandor suave y cálido. Tejía formas que no eran exactamente figuras, pero que sugerían figuras. La silueta de un animal aquí, la curva de una ola allá, el perfil de una cara que no reconocía, pero que le resultaba familiar de una manera que no podía explicar. Cuando se despertaba, Miri miraba sus manos, y a veces, solo a veces, le parecía que entre sus dedos quedaba algo, no exactamente luz, pero sí un calor, una luminosidad muy leve y muy rápida, que se desvanecía antes de que pudiera estar completamente segura de haberla visto. En el campamento había una anciana, la más vieja de todos, que se llamaba Nana Bunda. Nana Bunda era tan vieja que la gente ya había dejado de intentar calcular su edad y simplemente aceptaba que había estado allí desde siempre, como los árboles viejos y como las formaciones de roca que nadie recordaba haber visto aparecer. Tenía el pelo completamente blanco y tan fino que el viento lo movía constantemente, y su piel era tan oscura y tan llena de arrugas que parecía un mapa, o mejor dicho, parecía la tierra misma vista desde muy cerca, con todos sus cauces secos y sus grietas, y sus pequeñas elevaciones. Nana Bunda era quien guardaba las historias del tiempo del sueño. El tiempo del sueño, que los pueblos originarios de Australia llaman Chukurpa en algunas lenguas, es algo que no tiene una traducción exacta a ningún otro idioma, y eso en sí mismo ya dice algo importante sobre su naturaleza. No es simplemente el pasado, aunque contiene el pasado. No es simplemente una religión, aunque contiene lo sagrado. Es más bien el tejido invisible que conecta todas las cosas, los ancestros y los vivos, la tierra y el cielo, los animales y las plantas, los sueños y la vigilia. Es el tiempo que existe debajo del tiempo, el patrón que da forma a todo lo que existe. Y Nana Bunda lo guardaba en sus historias como otros guardan agua en tinajas de barro. Una noche, cuando Miri tenía ya 8 años y sus sueños se habían vuelto tan persistentes que empezaban a mezclarse con sus horas de vigilia, dejando a veces esa extraña sombra brillante incluso con los ojos abiertos, Wirra la llevó a ver a Nana Bunda. Era tarde. El fuego del centro del campamento estaba bajo, solo brasas que brillaban en la oscuridad con ese rojo profundo y palpitante que tiene el fuego cuando ya ha dicho todo lo que tenía que decir y simplemente descansa. La mayoría de la gente dormía. El cielo sobre ellos era la versión más perfecta de sí mismo, sin nubes, sin luna todavía. Solo estrellas en tal abundancia que hacían pensar que la oscuridad era en realidad la excepción y la luz, la norma. Nana Bunda estaba despierta, como si los hubiera esperado. Estaba sentada sobre una manta gruesa, con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas, mirando el cielo con esa expresión que tienen los ancianos, que llevan tanto tiempo mirando algo que ya no lo ven con los ojos, sino con algo más adentro. Wirra se sentó a su lado y le habló en voz baja durante un momento. Miri se quedó de pie un poco apartada, con ese instinto de los niños que saben cuándo los adultos están hablando de ellos y se ponen a la vez importantes e incómodos. Luego Nana Bunda miró a Miri. La miró de esa manera que tienen algunos ancianos que no es solo mirar sino más bien leer, como si los ojos fueran dedos que pasan por las páginas de algo que no tiene letras, pero sí tiene sentido. «Siéntate», le dijo Nana Bunda, no como una orden, sino como una invitación, con esa voz que tenía,
baja y un poco rasposa, como arena sobre piedra. Miri se sentó frente a ella. Entre las dos, las brasas del fuego parpadeaban en la oscuridad. «Tu madre me dice que tejes estrellas mientras duermes», dijo Nanabunda. Miri vaciló un momento, sin saber si eso era una pregunta o una afirmación. «Creo que sí», dijo al fin, «aunque no sé si son estrellas de verdad». «¿Y qué es de verdad?», preguntó Nanabunda. Y su voz no era burlona, sino genuinamente curiosa, como si esa pregunta le pareciera una de las más interesantes que una persona podía hacer. Miri pensó en eso. Pensó en la luz entre sus dedos, en el calor que quedaba al despertar, en las formas que tejía y que no recordaba del todo, pero que dejaban en ella una sensación que no tenía nombre, pero que se parecía a la felicidad sin ser exactamente felicidad. Se parecía más a pertenencia, a encajar, a estar en el lugar correcto. «Se siente tan real como esto», dijo Miri al final, tocando la tierra con la palma de la mano. Nanabunda sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi solo en los ojos. «Entonces, es de verdad», dijo. Y luego comenzó a hablar. Habló durante mucho tiempo, con esa lentitud que tienen las historias importantes, dejando pausas donde hacía falta que las palabras tuvieran espacio para respirar. Le habló a Miri del tiempo del sueño. Le habló de los seres ancestrales que en el principio del mundo caminaron sobre la tierra y al caminar la crearon, cantando las formas de las montañas y los ríos y los animales y las plantas en una lengua que no era exactamente sonido, sino algo más parecido a la vibración que sientes en el pecho cuando hay un trueno muy lejano. Le habló de cómo esos seres, cuando terminaron su trabajo de crear el mundo, no desaparecieron, sino que se transformaron, se convirtieron en partes del paisaje, en formaciones de roca, en cauces de río, en constelaciones. Y de cómo esas transformaciones no eran el final de nada, sino simplemente un cambio de forma, porque los seres ancestrales seguían presentes, seguían vivos, en la tierra y en el cielo y en los sueños. Especialmente en los sueños. «Los sueños no son solo tuyos, Miri», le dijo Nanabunda. «No son películas que tu mente inventa para entretenerse mientras duermes. Los sueños son el lugar donde el tiempo del sueño y tu tiempo se tocan. Son el punto donde el tejido de lo que siempre ha sido y siempre será roza el tejido de lo que está pasando ahora. Y hay personas, unas pocas personas en cada generación, que tienen dedos capaces de sentir ese contacto, de notarlo, de, como tú dices, tejer con él». Miri escuchaba sin moverse, con esos ojos oscuros y brillantes muy abiertos, absorbiendo cada palabra como la tierra seca absorbe las primeras gotas de lluvia, con una urgencia hambrienta pero silenciosa. «¿Para qué se teje?», preguntó. Nanabunda miró el cielo un momento antes de responder. «Para que no se rompa», dijo simplemente. «El tejido entre el pasado y el presente necesita que alguien lo cuide. Necesita manos que lo toquen, que lo reconozcan, que lo mantengan vivo en el mundo de los que están despiertos. Los que sueñan como tú son custodios de algo muy antiguo. No lo poseen, solo lo cuidan». Esa noche, Miri volvió a su manta y se tumbó mirando el cielo durante mucho tiempo antes de dormirse. Miraba las estrellas con ojos diferentes ahora, no como puntos de luz, sino como presencias, como partes de algo que la incluía a ella, que incluía a Nanabunda y a su madre, y al campamento y a la tierra roja bajo su cuerpo, y al río que estaba a varios días de camino, y a todos los que habían vivido y dormido bajo ese mismo cielo antes que ella. Cuando se durmió, tejió, como siempre, pero esa noche los hilos de luz entre sus dedos eran más claros, más confiados, como si también ellos hubieran estado esperando que ella supiera lo que hacía para moverse con más libertad. Y al despertar, antes de que la luz del amanecer terminara de pintar el cielo de rosa y de naranja sobre el horizonte del desierto, Miri miró sus manos. Y esta vez, la luz entre sus dedos no desapareció de inmediato. Duró un poco más. Solo un momento, solo un latido extra de tiempo, pero fue suficiente para que Miri la viera con total claridad antes de que se disolviera en el aire tibio de la mañana. Sonrió. Una sonrisa pequeña, casi solo en los ojos, exactamente igual
a la de Nana Bunda. Pasaron los años. Miri creció. Se convirtió en una mujer que caminaba por el mundo con esa quietud particular que tienen las personas que llevan dentro algo que no necesita ser demostrado. Aprendió todo lo que Nana Bunda tenía que enseñarle, que era mucho, y que no podría haberse aprendido en ningún libro ni en ninguna escuela, porque era el tipo de conocimiento que solo se transmite de una presencia a otra, de un sueño a otro, de una mano que teje a otra mano que aprende a tejer. Y cuando Nana Bunda murió, una noche de luna llena con el viento del sur soplando suave sobre el desierto, Miri estuvo con ella. Y mientras la anciana cerraba los ojos por última vez, Miri miró el cielo y vio, o creyó ver, o tal vez soñó despierta, una estrella nueva. Una pequeña luz que no había estado antes donde ahora brillaba, firme y tranquila en su lugar exacto en el tejido del cielo. Como si alguien hubiera añadido un punto más al bordado infinito que sostenía el mundo. Esta historia nos recuerda algo que las culturas más antiguas de la humanidad han sabido siempre y que nosotros, en nuestra prisa por ser modernos, hemos tardado en recordar que los sueños no son ruido, que lo que sentimos cuando soñamos, esa sensación de tocar algo más grande que nosotros mismos, no es ilusión, sino reconocimiento. Somos parte de algo que existía antes de nosotros y que seguirá existiendo después. Y cuidar esa conexión, mantenerla viva, transmitirla, es quizás el trabajo más antiguo y más sagrado que existe. Eres custodio de algo, también tú, de recuerdos, de historias, de afectos que alguien tejió antes de que tú llegaras. Y cuando tejes a tu vez, aunque sea sin saberlo, añades un hilo más al bordado, que esa idea te acompañe un momento. Y cuando estés listo, la siguiente historia nos alejará del desierto y nos llevará a la costa, donde el mar y la tierra se encuentran y donde un pescador anciano descubrirá que el regalo más valioso que puede dejar no es lo que tiene, sino lo que sabe. El pescador y el lenguaje del mar. En el extremo sur del continente australiano, donde la tierra termina de golpe en acantilados de piedra, caliza tan blancos y tan abruptos que parecen el borde de una página arrancada, el mar no es manso ni gentil. Es un mar de carácter profundo y cambiante, un mar que en las mañanas tranquilas se extiende como un espejo de plata bajo el sol y que por las tardes puede levantarse en olas enormes que golpean las rocas con un sonido que se siente más en el pecho que en los oídos. Un mar que parece saber que está en el fin del mundo y que se comporta en consecuencia con la libertad enorme y un poco feroz de las cosas que no tienen nada más allá de sí mismas. En una pequeña ensenada, protegida por dos brazos de roca que se adentraban en el agua como dedos curvados, vivía un hombre llamado Tarru. Tarru era pescador. Lo había sido toda su vida, como lo había sido su padre antes que él, y el padre de su padre antes de ese, en una cadena de hombres que se habían ganado la vida y el sustento de ese mismo mar durante más generaciones de las que cualquiera podía recordar con certeza. Era un hombre mayor, de esos que han llegado a una edad en que el cuerpo empieza a negociar con ellos, a pedir cosas a cambio de seguir funcionando. Las rodillas le dolían cuando llovía. Los hombros, que habían remado miles y miles de horas a lo largo de su vida, protestaban al amanecer con una rigidez que tardaba un rato en aflojarse. Tenía el pelo completamente blanco y la piel de un marrón profundo y surcado por líneas que no eran solo arrugas sino algo más, marcas del tiempo y del sol y del viento salado que se había metido en él durante décadas hasta volverse parte de su composición. Pero Tarru seguía saliendo al mar cada mañana. Salía solo, en una embarcación pequeña que había construido él mismo muchos años atrás y que había reparado y remendado tantas veces que ya casi no quedaba madera original en ella, aunque él seguía considerándola la misma embarcación porque era la misma historia, el mismo compañero de tantos amaneceres. Lo que hacía diferente a Tarru de otros pescadores no era su habilidad con las redes, aunque era considerable. No era tampoco su conocimiento de las mareas y los vientos, aunque ese conocimiento era enciclopédico y preciso. Lo que hacía diferente a Tarru era algo que la gente del lugar describía de maneras distintas, dependiendo de a quién le preguntaras. Algunos decían que Tarru hablaba con el mar, otros decían que el mar le hablaba a él.
Los más pragmáticos decían simplemente que Tarru sabía leer el agua como otros leen un texto, encontrando en su superficie y en su comportamiento señales y mensajes que para el ojo no entrenado eran completamente invisibles. Tarru nunca había intentado explicarlo de ninguna de esas maneras. Cuando alguien le preguntaba cómo sabía dónde estarían los peces, o cuándo cambiaría el tiempo, o por qué salía al mar un día que parecía perfectamente tranquilo y regresaba antes de que llegara la tormenta que nadie más había visto venir, Tarru respondía siempre con una pequeña pausa y luego con algo así como «lo escucho». Y si la persona seguía preguntando, él se encogía levemente de hombros y añadía «lleva tiempo» y nada más. Llevaba tiempo, eso era todo lo que decía. Tenía un nieto que se llamaba Koa. Koa tenía 12 años y era todo lo que Tarru había sido a esa edad, y bastante más además, porque los niños de cada generación cargan con todo lo que las anteriores han aprendido y llegan al mundo con algo ya ganado. Era un muchacho alto para su edad, de movimientos rápidos y mente más rápida todavía, llena de preguntas que disparaba en ráfagas antes de que nadie pudiera responder la primera. Le encantaba el mar con esa pasión absoluta y un poco inconsciente de los que aún no han aprendido a temerlo del todo, que es tanto una debilidad como una fortaleza. Koa quería ser pescador, más específicamente quería ser como Tarru. Quería esa cosa que su abuelo tenía, esa conversación silenciosa con el agua, esa capacidad de leer lo que el mar decía con su color y su olor y sus movimientos. Quería aprenderla con la urgencia que tienen los jóvenes de aprenderlo todo, rápido, ahora, completamente. Comenzó a acompañar a Tarru en la embarcación cuando tenía 10 años. Al principio solo miraba, sentado en la proa con las piernas cruzadas y los ojos muy abiertos, absorbiendo todo. Luego fue aprendiendo a remar, a manejar las redes, a moverse en la embarcación con el equilibrio tranquilo que requiere el mar, sin movimientos bruscos, con ese ritmo suave que imita al agua en lugar de resistirla. Pero lo que Koa quería, más que saber remar o manejar redes, era aprender el lenguaje, y ese aprendizaje no llegaba, o llegaba tan despacio que Koa no podía distinguirlo del no llegar. Un día de verano, cuando el mar estaba en uno de sus estados más hermosos y más engañosos, ese estado de calma perfecta y color turquesa profundo que tiene cuando el viento ha parado y el sol está exactamente en el ángulo correcto para atravesar el agua hasta el fondo, Koa y Tarru estaban en la embarcación a unos 2 kilómetros de la costa. Habían sacado las redes con buena pesca esa mañana y ahora descansaban, meciéndose suavemente sobre ese mar quieto y brillante. Koa miraba el agua con esa concentración tensa y un poco desesperada que tiene quien intenta forzar una comprensión que no llega. «Abuelo», dijo al fin, «yo miro el mar igual que tú. Miro el color, miro el movimiento, miro los pájaros, huelo el viento, pero no veo lo que tú ves. No entiendo lo que tú entiendes». «¿Por qué?». Tarru no respondió de inmediato. Remaba despacio, con esos movimientos amplios y sin esfuerzo aparente que tienen los que han hecho algo tantas veces, que el cuerpo ya no necesita que la mente se involucre demasiado. Miraba el horizonte con esa expresión que Koa conocía bien, esa expresión que no era exactamente de estar pensando, sino de estar recibiendo. Luego bajó los remos y los dejó descansar sobre el agua. «¿Ves ese color ahí?», dijo, señalando con la barbilla un área del mar a unos 100 metros de ellos, donde el azul turquesa tenía una franja de un tono levemente más oscuro, casi imperceptiblemente más verdoso. Koa miró. Sí, lo veía. Apenas, pero lo veía. «Sí, ¿qué te dice?». Koa frunció el ceño. Pensó en todo lo que había aprendido sobre corrientes y temperaturas y fondos marinos. ¿Que hay una corriente fría ahí? ¿Que el fondo sube? Puede ser, dijo Tarru. ¿Qué más? Koa volvió a mirar. Intentó ver más allá del color. Intentó escuchar, en el sentido que él creía que significaba escuchar. No sé, dijo al fin, con una frustración que intentaba mantener quieta pero que le asomaba un poco por los bordes de la voz. Tarru lo miró entonces.
Lo miró con esa mirada lenta y completa que tenía, esa mirada que nunca tenía prisa. El problema no es lo que ves, Koa. El problema es, ¿para qué miras? Koa no entendió. Y no entender con 12 años, cuando quieres entender tanto, es una forma de dolor pequeño pero real. Miras para encontrar respuestas, siguió Tarru. Miras para confirmar lo que ya sabes, o para añadir algo nuevo a lo que sabes. Pero el mar no habla así. El mar no es un problema que resolver. El mar es una presencia. Y con las presencias no se habla buscando respuestas. Se habla estando. Koa procesó eso en silencio. Era el tipo de cosa que su abuelo decía a veces, cosas que sonaban a verdad pero que eran difíciles de agarrar, como intentar coger agua con las manos. ¿Cómo se aprende eso?, preguntó. Tarru recogió los remos y comenzó a remar de nuevo, despacio, llevando la embarcación hacia aquella franja de color más oscuro. Estando, repitió, nada más. Estando aquí, en este mar, suficientes veces, suficientes años, sin querer nada de él, solo estando. Y un día, no sabes qué día porque no puedes programarlo ni apresurarlo, el mar empieza a hablarte. No porque hayas aprendido su lenguaje, sino porque has demostrado que tienes paciencia para escucharlo. Llegaron a la franja oscura. Tarru detuvo los remos y dejó que la corriente los llevara suavemente. Y entonces, sin previo aviso, el agua debajo de ellos se llenó de vida. Cardúmenes de peces plateados que se movían en patrones rápidos y cambiantes bajo la superficie, captados por la luz de una manera que hacía que el mar pareciera haber encendido algo por dentro. Koa contuvo el aliento. ¿Cómo sabías?, susurró. El color, dijo Tarru simplemente. Pero no el color como dato, el color como voz. Llevo 50 años escuchando esa voz particular. Ya la reconozco como reconozco la voz de tu abuela. Echaron las redes. Y mientras trabajaban juntos en ese ritual antiguo y preciso de la pesca, con el mar moviéndose bajo ellos y los peces plateados llenando la red con su peso frío y vivo, Koa pensó en lo que su abuelo había dicho. Pensó en la diferencia entre mirar para encontrar y mirar para estar. Pensó en que quizás toda su vida había estado mirando las cosas, todas las cosas, con demasiada urgencia, demasiado propósito, demasiada prisa por extraerles el significado antes de haberlas dejado ser lo que eran. Aquella tarde, de regreso a la ensenada con la embarcación más baja en el agua por el peso de la pesca, Koa no habló mucho. Remó en silencio, mirando el mar a su alrededor, no con los ojos del que busca, sino con los ojos del que simplemente está, intentando, torpemente todavía, practicar esa cosa nueva. Y Tarru lo observaba de reojo, con esa discreción que tienen los buenos maestros, que saben que el momento en que el aprendiz empieza a intentar la cosa verdadera es un momento sagrado que no debe ser interrumpido con palabras. Los años siguientes fueron los años de la verdadera educación de Koa, no en técnicas ni en conocimientos, aunque esos también llegaron, sino en esa otra cosa más difícil y más lenta. Koa aprendió a sentarse en la embarcación sin hacer nada y sin sentir que debía hacer algo. Aprendió a mirar el mar no como un texto que descifrar, sino como una conversación en la que su papel era, durante mucho tiempo, simplemente el de estar presente y callado. Aprendió que el mar tenía estados de ánimo, que había días en que comunicaba con claridad y generosidad, y días en que estaba cerrado en sí mismo y no quería ser leído, y que ambas cosas debían ser respetadas. Tarru fue envejeciendo durante esos años con esa dignidad tranquila que tienen algunos viejos, como los árboles grandes que se vuelven más lentos pero no más frágiles, solo más concentrados en lo esencial. Sus rodillas protestaban más, sus hombros se quejaban más alto, y hubo una temporada en que no pudo salir al mar durante varias semanas por culpa de una infección que lo mantuvo en tierra con una impaciencia que apenas lograba disimular. En esas semanas en tierra, mientras Koa salía solo por primera vez a pescar con la embarcación vieja, Tarru hacía algo que nadie le había visto hacer antes. Se sentaba en la orilla, en una roca plana desde la que se veía bien la ensenada y el mar abierto más allá, y miraba el agua durante horas. No intentaba pescar, no hacía nada práctico, solo miraba. Y en su cara había una expresión que la gente que lo veía desde lejos tardaba un momento en identificar, pero que al final reconocía. Era la expresión de alguien que está teniendo una conversación larga y profunda
e íntima con algo que ama. Cuando Koa volvía de pescar, Tarrú le hacía preguntas. No sobre la pesca, o no solo sobre la pesca. Preguntas como: ¿cómo estaba el mar hoy? No el mar como condición meteorológica, sino el mar como presencia. ¿Qué tenía que decir? ¿Se sentía abierto o cerrado? ¿Generoso o guardado? Y Koa, que al principio habría respondido a esas preguntas con datos sobre viento y temperatura, empezó poco a poco a responderlas de otra manera. Empezó a usar palabras como callado, o inquieto, o luminoso, o hondo, palabras que no describían condiciones sino caracteres. Y cuando las usaba, Tarru asentía con esa pequeña sonrisa que Koa había aprendido a reconocer como la mayor muestra de aprobación que su abuelo era capaz de dar. Tarru murió en la primavera en que Koa cumplió 18 años. Murió de noche, en su cama, con el sonido del mar entrando por la ventana abierta de su habitación, porque incluso en la cama quería escucharlo. Koa estaba con él, y también la madre de Koa, y algunos otros. No fue una muerte difícil, fue una muerte tranquila, como el mar en calma. Una muerte que parecía simplemente el siguiente paso en un camino muy largo. Koa heredó la embarcación, la misma que había sido reparada tantas veces que ya casi no tenía madera original. La sacó al mar al día siguiente de enterrar a su abuelo, solo, de madrugada, antes de que el sol saliera. Se alejó hasta más allá de la ensenada, hasta el mar abierto, y dejó los remos descansar sobre el agua. Se quedó allí, meciéndose, en ese silencio enorme del mar antes del amanecer, cuando el cielo todavía está oscuro, pero empieza a tener en el este una calidad diferente, como si la oscuridad allí fuera menos sólida, más permeable. Y escuchó el mar. No buscando nada, no queriendo nada, solo estando como su abuelo le había enseñado, con esa paciencia que era ya suya, ganada año a año en las madrugadas y las tardes y las tormentas y las calmas de una ensenada en el fin del mundo. Y el mar le habló, no con palabras, nunca con palabras, sino con esa voz que no es voz sino presencia, con ese lenguaje que no se aprende en ningún libro, sino en los años de atención paciente y amorosa hacia algo más grande que uno mismo. Koa cerró los ojos y dejó que esa voz lo llenara. Y cuando los volvió a abrir, el horizonte estaba empezando a brillar con los primeros colores del amanecer, rosados y dorados, y tan hermosos que dolían un poco, y el mar bajo la embarcación era de ese azul profundo y vivísimo que tiene solo en los primeros minutos de la mañana, antes de que el sol lo cambie todo. Koa remó de regreso a la ensenada con ese peso agradable y tranquilo en el pecho que tienen las personas que acaban de recibir algo importante. Algo que no puede perderse porque no es un objeto sino una manera de estar. Una manera que alguien, con paciencia y amor, y años de tiempo compartido en una embarcación pequeña sobre un mar grande, le había dejado. El regalo más valioso que Tarru podía dejarle. No la embarcación, no las redes, no los secretos de los cardúmenes, ni los trucos de las mareas, sino la forma de escuchar. Hay maestros en nuestra vida que no se llaman maestros, que no enseñan con lecciones, ni con exámenes, ni con palabras demasiado organizadas, que enseñan con su manera de estar en el mundo, con su paciencia visible, con el ejemplo silencioso de alguien que ha encontrado algo verdadero y lo vive sin necesidad de proclamarlo. Tarru le dejó a Koa algo que no tiene precio porque no puede comprarse, ni copiarse, ni enseñarse en poco tiempo. Le dejó una relación. Una relación entre un hombre y el mar, sí, pero más allá de eso, una manera de relacionarse con todo lo que es más grande que uno mismo, con humildad, con paciencia, con la disposición de estar presente sin exigir nada a cambio. Todos tenemos un mar al que aprender a escuchar. Puede ser un oficio, puede ser una persona, puede ser la naturaleza, puede ser el silencio mismo, y la única manera de aprenderlo es la misma que Tarru le enseñó a Koa, estando. Suficientes veces, suficientes años, sin querer nada, solo estando. Deja que eso repose un momento, como el mar cuando el viento ha parado. Y cuando estés listo, la siguiente historia nos lleva tierra adentro, lejos del océano, hacia los bosques húmedos del norte de Australia, donde un hombre orgulloso aprenderá que pedir ayuda no es debilidad,
sino el acto más valiente que existe. El hombre que nunca pedía ayuda. En el norte de Australia, donde el continente cambia de carácter por completo y abandona la aridez rojiza del interior para convertirse en algo completamente diferente, existe una tierra que parece pertenecer a otro mundo. Es una tierra de humedad y de verde intenso, de lluvias que cuando llegan lo hacen con una generosidad casi violenta, como si el cielo hubiera estado guardando el agua durante meses y de repente decidiera devolverla toda de una vez. Es una tierra de ríos anchos y lentos que se desbordan en la temporada húmeda y crean llanuras de agua somera donde los pájaros acuáticos se reúnen en cantidades que hacen pensar en algo bíblico, miles y miles de ellos, garzas y cormoranes y patos y espátulas rosadas, formando nubes vivas que se elevan y se posan y se elevan de nuevo con ese ruido colectivo de alas que es uno de los sonidos más extraordinarios de la naturaleza. Es una tierra de cocodrilos que toman el sol en las orillas con esa inmovilidad perfecta de los animales que han encontrado hace millones de años la forma exacta de existir que necesitan y no han tenido que cambiarla desde entonces. De serpientes que se mueven entre la hierba alta con una elegancia silenciosa, de árboles tan grandes y tan viejos que sus raíces han levantado la tierra a su alrededor como si el suelo mismo se hubiera rendido ante su tamaño y hubiera decidido hacerles espacio. En esa tierra, en un territorio que sus habitantes conocían en cada detalle, en cada curva de río, y cada claro del bosque, y cada árbol que marcaba el camino entre un lugar y otro, vivía un hombre llamado Yalú. Yalú era, por cualquier medida que uno quisiera usar, un hombre extraordinario. Era alto y de complexión fuerte, con una presencia física que llenaba el espacio a su alrededor, de una manera que la gente notaba antes de haberlo mirado directamente, como se nota la proximidad de algo grande. Era cazador, y era el mejor de su comunidad sin ninguna duda razonable. Conocía los patrones de cada animal en su territorio con una precisión que era casi matemática. Sabía dónde dormían los canguros en la temporada seca, qué caminos seguían los wombats al atardecer, cómo leer las marcas en el barro para saber cuánto tiempo antes había pasado un animal y en qué dirección iba y si estaba tranquilo o asustado. Era también carpintero en el sentido más amplio de la palabra, el que trabaja con lo que da la naturaleza. Construía herramientas y estructuras con una habilidad que otros admiraban abiertamente. Sus lanzas eran perfectas en equilibrio y en proporción. Sus trampas funcionaban siempre. Sus refugios resistían las lluvias más fuertes de la temporada húmeda sin quejarse. Y era generoso, a su manera. Compartía lo que cazaba, ayudaba cuando hacía falta. Nunca dejaba que alguien de su comunidad pasara necesidad si él podía remediarlo. Pero esa generosidad tenía una condición tan firmemente establecida en él que ni siquiera la reconocía como tal. Era generoso dando, no recibiendo. Yalú no pedía ayuda, nunca, en ninguna circunstancia. Si algo era demasiado pesado para llevarlo solo, buscaba la manera de arrastrarlo, de dividirlo, de hacer 2 viajes, de inventar algún sistema que le permitiera manejarlo sin tener que decirle a nadie necesito que me eches una mano con esto. Si estaba enfermo, guardaba cama en silencio y esperaba a mejorarse sin decírselo a nadie si podía evitarlo. Si algo le salía mal, lo rehacía solo, tantas veces como fuera necesario, hasta que salía bien, sin comentarlo, sin buscar consejo. En la comunidad había distintas maneras de entender esto. Los más jóvenes lo admiraban. Lo veían como una muestra de fortaleza y de autosuficiencia. Esas 2 cosas que la gente joven tiende a confundir con la madurez antes de haber vivido lo suficiente para entender la diferencia. Algunos de los adultos lo respetaban, pero con una reserva que no siempre sabían articular, como si notaran en esa actitud algo que no terminaba de encajar, pero que tampoco podían señalar con el dedo con facilidad. Y los ancianos, que como siempre veían más lejos, lo observaban con una mezcla de afecto y de preocupación silenciosa. Había una anciana en particular, llamada Engali, que llevaba años observando a Yalú con esa atención particular que tienen los que se preocupan por alguien y no saben todavía cómo ayudarlo. Engali era pequeña y menuda, con el pelo blanco recogido y unos ojos que habían visto tanto
que ya no necesitaban esforzarse para ver, todo llegaba a ellos solo. Era la narradora de historias de la comunidad, la guardiana de los relatos que explicaban quiénes eran y de dónde venían y cómo debían vivir. Y en su larga experiencia de contar historias y de observar a la gente, había llegado a una conclusión sobre Yalu que guardaba con paciencia, esperando el momento correcto para compartirla. Ese momento llegó de una manera que nadie habría elegido. Fue en la temporada húmeda, cuando los ríos estaban altos y las lluvias caían cada tarde con esa puntualidad tropical que tiene algo de ritual, algo de promesa cumplida. Dijalú había salido solo, como siempre, a revisar unas trampas que había puesto río arriba, en un lugar donde el bosque se espesaba y la orilla del río tenía una curva que él sabía que los animales seguían al amanecer. El camino de regreso lo llevaba por un tramo de terreno que en la temporada seca era perfectamente transitable, pero que las lluvias habían convertido en algo completamente diferente. La tierra arcillosa del norte de Australia, cuando se satura de agua, se convierte en algo que tiene sus propias reglas, que no son las reglas de la tierra sólida. Se vuelve profunda y hambrienta, una trampa que agarra el pie con una fuerza silenciosa y lo sostiene. Y cuanto más tiras para liberarte, más te hunde. Yalu lo supo en cuanto dio el primer paso, y sintió que la tierra lo recibía de una manera diferente a lo normal. Lo supo antes de que pasara, en ese segundo de reconocimiento que tienen los que conocen bien un territorio, ese segundo en que el cuerpo sabe lo que la mente todavía está procesando. Pero ya era demasiado tarde para el paso que había dado. En segundos, estaba hundido hasta la rodilla en ese barro espeso y oscuro que olía a tierra profunda y a vegetación descompuesta, un olor denso y antiguo. Tiró hacia arriba con toda su fuerza. No pasó nada. El barro simplemente lo sostuvo, firme e indiferente, con esa fuerza pasiva que es más difícil de vencer que cualquier fuerza activa porque no cede, no se agota, no se rinde. Intentó diferentes ángulos. Intentó apoyarse en la lanza que llevaba. Intentó buscar algo firme a lo que agarrarse. Una raíz, una rama, cualquier cosa. Pero el terreno a su alrededor era igual de saturado, igual de poco confiable, y las ramas más cercanas estaban demasiado lejos para alcanzarlas sin perder el equilibrio y hundirse más. Pasó una hora, luego otra. El sol empezó a bajar. La lluvia de la tarde llegó puntual como siempre, y con ella la oscuridad prematura que traen las nubes cargadas sobre el bosque, esa oscuridad verde y húmeda que en circunstancias normales tenía algo de hermosa, y que ahora simplemente añadía urgencia a la situación. Dijalú nunca había estado en una situación así. No físicamente, no de esta manera concreta, pero sí había estado, de cierta forma, en este mismo lugar interior muchas veces sin reconocerlo, atrapado, sin poder moverse, sin poder resolverlo solo, con la solución dependiendo de algo que no estaba dentro de su alcance inmediato. La diferencia era que esta vez no había manera de no verlo. Tenía que pedir ayuda. La palabra, o más bien la idea, se le presentó con una resistencia que él mismo encontró sorprendente en esa situación. Incluso ahora, incluso con el barro subiéndole despacio por el muslo y la oscuridad cerrándose sobre el bosque y la lluvia cayendo sobre su cabeza y enfriando lo que el barro calentaba, incluso ahora, había en él una voz que buscaba otra solución, que revisaba opciones, que se negaba a llegar a esa conclusión. Pero la revisión fue corta, porque no había otra solución, no esta vez. Yalu respiró hondo, llenó los pulmones con ese aire húmedo y espeso que tenía la textura de algo casi sólido, y llamó con la voz fuerte que usaba para comunicarse a distancia en el bosque, esa voz que se aprende a proyectar en territorios donde las distancias son largas y el sonido tiene que viajar lejos entre los árboles. Llamó 2 veces, 3 veces, con ese sonido particular que su comunidad reconocería como una llamada de necesidad. El bosque absorbió su voz con esa impasibilidad serena que tiene la naturaleza ante todas las urgencias humanas. La lluvia siguió cayendo. Los pájaros que quedaban en los árboles cercanos se agitaron un momento y luego se calmaron. Nadie respondió. Yalu esperó. Llamó de nuevo. Esperó más. La oscuridad fue creciendo, verde primero y luego gris.
y luego casi negra bajo la cubierta de los árboles. Las ranas del norte empezaron su coro nocturno, ese coro enorme y estridente que en la temporada húmeda llena cada noche con tanta energía sonora que parece imposible que criaturas tan pequeñas puedan producir tanto ruido. Y entonces, entre el coro de las ranas y el sonido de la lluvia sobre las hojas, escuchó pasos. Pasos cuidadosos sobre terreno mojado, alguien que sabía moverse en ese tipo de suelo, que conocía dónde pisar y dónde no. Era un muchacho joven de unos 15 años llamado Barak, que había salido a buscar a Yalu cuando éste no regresó al caer la tarde. Barak no era especialmente grande ni especialmente fuerte. Era un muchacho todavía en el proceso de convertirse en el hombre que sería, con esa mezcla de torpeza y gracia que tienen los cuerpos que están cambiando. Pero conocía el bosque, había aprendido a moverse en él desde que era muy pequeño y había seguido el camino de regreso que sabía que Yalu usaría hasta encontrarlo allí, en ese tramo de barro, con el agua llegándole ya a la cadera. Barak evaluó la situación en un momento. Fue al bosque cercano, buscó una rama larga y firme, la probó, buscó otra más gruesa y regresó. Extendió la rama hacia Yalu. Yalu la agarró. Y con Barak tirando desde tierra firme y Yalu usando la tracción de la rama para maniobrar en el barro, despacio, con paciencia, con varios intentos fallidos antes del que funcionó, salió. Salió cubierto de barro oscuro hasta la cadera, con los músculos de los brazos temblando del esfuerzo y las rodillas poco confiables bajo él. Se quedó un momento en tierra firme, simplemente sintiendo la solidez del suelo bajo sus pies, que es una de esas cosas que no se aprecia del todo hasta que la pierdes. Barak lo miraba sin decir nada, con esa discreción natural que tienen algunos jóvenes que de alguna manera han aprendido antes de tiempo la lección de no hacer más grande de lo necesario el momento difícil de otro. Yalu lo miró, y en ese momento pasaron por su cara varias cosas que Barak vio, aunque no pudiera nombrarlas todas. Pasó el orgullo herido, ese primer instinto defensivo. Pasó la incomodidad de haber sido visto en una situación de necesidad por alguien más joven, y según la lógica, que Yalu había llevado toda su vida, más débil. Pasó también algo más, algo diferente, algo que tardó un poco más en llegar, pero que cuando llegó fue más claro que todo lo demás. Gratitud. Gratitud pura y simple, sin condiciones, sin matices, sin la sombra de ninguna otra cosa. Gracias, dijo Yalu. Solo eso, 2 palabras. Pero en su voz había algo que Barak notó, algo que hacía que esas 2 palabras pesaran más de lo normal, como si llevaran dentro todo lo que costó decirlas. Regresaron juntos al campamento en silencio, caminando el uno junto al otro por el bosque nocturno con la lluvia amainando sobre ellos. Y esa noche, cuando el campamento estaba reunido alrededor del fuego de la noche, comiendo y hablando con esa relajación del final del día, Engali se sentó junto a Yalu. No dijo nada durante un rato, solo estuvo allí, mirando el fuego con él. Luego dijo, en voz baja, sin mirarlo, «Hay un árbol en el bosque del norte que crece tan recto, y tan solo que sus ramas no pueden entrelazarse con ninguna otra. Es el árbol más alto del bosque. Y cuando llega la tormenta grande, ese árbol es el primero en caer, no porque sea débil, sino porque no tiene a nadie que lo sostenga». Yalu no respondió, miraba el fuego, pero algo en su cara había cambiado, algo muy sutil, como cuando una tensión que ha estado tanto tiempo que ya no la notas, de repente se relaja, y solo entonces comprendes cuánto te costaba cargarla. Los árboles que sobreviven las grandes tormentas, continuó Engali, son los que han dejado que sus raíces se enreden con las raíces de los demás. No lo hacen por debilidad. Lo hacen porque son lo suficientemente sabios para saber que solos, por muy altos y muy fuertes que sean, son vulnerables de una manera que juntos no son. El fuego crepitó. Alguien añadió una rama, y las llamas se avivaron por un momento, iluminando las caras a su alrededor con ese dorado cambiante, que es la luz más antigua que conoce el ser humano. Yalu no dijo nada esa noche. Pero a la mañana siguiente, cuando uno de los hombres más jóvenes de la comunidad estaba intentando reparar solo una estructura que claramente necesitaba 2 pares de manos, Yalu se acercó sin que nadie se lo pidiera y dijo con esa voz directa que era la suya, «Te echo una mano». Fue un momento pequeño, casi invisible. Nadie lo comentó.
Nadie lo señaló, pero Engali, que lo vio desde donde estaba, sonrió hacia el suelo con esa sonrisa pequeña y profunda de quien ha visto llegar algo que llevaba mucho tiempo esperando. Y en el bosque del norte, la lluvia seguía cayendo sobre los árboles entrelazados, que se sostenían los unos a los otros con sus raíces invisibles, resistiendo juntos lo que ninguno habría resistido solo. La historia de Yalu habla de algo que todos conocemos desde dentro, porque todos llevamos un poco de Yalu, esa voz que dice puedo solo, que interpreta pedir ayuda como fracaso, que confunde la autosuficiencia con la fortaleza. Pero la verdadera fortaleza no es no necesitar a nadie. La verdadera fortaleza es saber cuándo necesitas a alguien y tener el valor de decirlo, porque pedir ayuda no te hace más pequeño, te hace parte de algo. Y ser parte de algo es al final lo único que nos protege de verdad de las tormentas grandes. Que esa idea se quede contigo un momento, como la lluvia que empapa despacio la tierra, dura hasta ablandarla. Y cuando estés listo, la siguiente historia nos lleva más atrás en el tiempo, a los días en que el mundo era todavía muy joven, cuando los animales y los humanos todavía compartían un mismo lenguaje y cuando una tortuga anciana enseñó a todo un pueblo el significado del tiempo. La tortuga y el significado del tiempo. En los tiempos en que el mundo era todavía tan joven, que la tierra aún recordaba el calor de su propia creación, cuando los ríos estaban aprendiendo todavía a encontrar el camino hacia el mar y las montañas estaban decidiendo cuánto querían crecer antes de detenerse, los animales y los seres humanos compartían algo que con el paso de los siglos se fue perdiendo despacio, tan despacio que nadie notó exactamente el momento en que desapareció. Compartían un lenguaje. No era un lenguaje de palabras, exactamente, aunque tenía algo de eso. Era más bien un lenguaje de intención, de presencia, de ese tipo de comunicación que ocurre cuando dos seres están suficientemente quietos y suficientemente atentos el uno al otro para que las palabras se vuelvan innecesarias. Era el lenguaje que todavía usan los perros cuando entienden que su persona está triste antes de que esa persona haya dicho nada. Era el lenguaje que usan las madres cuando saben que algo le pasa a su hijo sin haberlo visto todavía. Era ese lenguaje, pero más amplio, más disponible, más cotidiano. Un lenguaje que en aquellos tiempos antiguos era simplemente parte de cómo funcionaba el mundo. En ese tiempo, en una tierra de ríos anchos y cielos enormes, vivía una comunidad de personas que llevaban ya muchas generaciones en ese mismo lugar y que lo conocían con la intimidad profunda que solo da el tiempo. Conocían qué plantas florecían primero en la primavera, qué corrientes del río eran buenas para pescar en cada estación, qué piedras conservaban el calor del sol hasta bien entrada la noche y eran buenos lugares para dormir en el frío. Conocían su territorio con el cuerpo entero, no solo con la mente, que es la única manera de conocer verdaderamente un lugar. Y en ese mismo territorio, en un remanso tranquilo del río más grande, vivía una tortuga que era tan vieja que nadie recordaba haberla visto joven. Se llamaba, en el lenguaje de aquella gente, algo que se traduciría aproximadamente como la que ha visto todo 2 veces, que era un nombre largo pero que nadie consideraba exagerado porque en este caso era simplemente preciso. La tortuga era enorme, de esas tortugas de río que crecen durante décadas hasta alcanzar un tamaño que hace pensar que pertenecen más a la categoría de las rocas que a la de los animales. Su caparazón era de un verde tan oscuro que casi era negro, cubierto de musgo y de pequeñas formaciones de algas que le daban un aspecto de cosa antigua, de objeto geológico que de alguna manera había adquirido la capacidad de moverse. Sus ojos eran dorados y enormes, los ojos más tranquilos que cualquier ser vivo pudiera tener, ojos que miraban el mundo con una ecuanimidad tan completa que hacían pensar que para ella, literalmente, nada podía ser una sorpresa porque ya lo había visto todo. La gente de la comunidad la respetaba con esa mezcla de afecto y de reverencia que se siente hacia las cosas que son muy antiguas y que han sobrevivido todo lo que el tiempo les ha lanzado. Los niños la visitaban a veces en su remanso, se acercaban a la orilla y la miraban desde allí, y ella los miraba de vuelta con esos ojos dorados e infinitamente tranquilos, y eso solo esa mirada, bastaba para que los niños se calmaran,
se sentaran en la orilla y se quedaran en silencio, que era algo que los niños raramente hacían voluntariamente, pero que en presencia de la tortuga parecía ocurrir de manera natural, como si su quietud fuera contagiosa. Los ancianos de la comunidad iban a verla cuando tenían que tomar decisiones difíciles, no porque la tortuga les diera respuestas, porque no hablaba en el sentido ordinario de la palabra, sino porque estar en su presencia durante un rato tenía un efecto particular sobre el pensamiento. Las urgencias se volvían menos urgentes. Los problemas que parecían enormes se veían, de alguna manera, en una perspectiva diferente. Como cuando subes a un lugar alto y de repente ves el paisaje completo que desde abajo no podías ver. Había en la comunidad, en esa época, un joven llamado Marry. Marry era inteligente, trabajador, querido por su familia y por la comunidad, pero tenía un problema que él mismo reconocía, aunque no sabía cómo resolverlo. Marry vivía siempre en el futuro, no en el presente, no en el lugar y el momento en que se encontraba, sino en el siguiente lugar, en el siguiente momento, en lo que vendría después. Cuando estaba cazando, pensaba en volver al campamento. Cuando estaba en el campamento, pensaba en la caza del día siguiente. Cuando comía, ya estaba pensando en lo que haría al terminar de comer. Cuando hablaba con alguien, parte de su mente ya estaba en la siguiente conversación, o en la tarea que haría después. Era como si Marry viviera siempre ligeramente desplazado del momento que realmente estaba viviendo, como alguien que camina mirando el destino en lugar de mirar el camino que pisa, lo cual, como cualquiera que haya tropezado al mirar demasiado lejos puede atestiguar, tiene sus consecuencias. Marry tropezaba, no siempre físicamente, aunque eso también pasaba. Tropezaba con las cosas que se perdía, conversaciones que no escuchaba del todo porque ya estaba pensando en la respuesta, detalles que no veía porque su mirada ya estaba más adelante. Momentos hermosos que pasaban sin que él los recibiera porque cuando llegaban ya estaba en el siguiente. Su abuela, una mujer pequeña y directa que lo quería enormemente y que por eso mismo no le tenía miedo a decirle las cosas con claridad, le decía a veces: Marry, estás aquí, pero no estás aquí. Y Marry asentía y decía que tenía razón, y luego seguía igual, porque saber que tienes un problema y saber cómo cambiarlo son dos cosas completamente diferentes. Un día de otoño, cuando el río estaba bajo y el aire tenía esa calidad limpia y fría que llega cuando la temporada húmeda ha terminado y el mundo parece haberse lavado, la abuela de Marry le dijo que fuera a ver a la tortuga. Marry fue. Fue con la ligera impaciencia de quien va a hacer algo porque se lo han dicho, pero que ya tiene en mente las cosas que hará después. Llegó al remanso, se sentó en la orilla y miró a la tortuga, que estaba parcialmente sumergida con solo la cabeza fuera del agua. Esos ojos dorados mirando hacia ningún lugar y todos los lugares a la vez. Marry esperó. Esperó que pasara algo. Esperó que la tortuga dijera o hiciera algo que le diera lo que había ido a buscar, aunque no sabía exactamente qué era lo que había ido a buscar. Pasaron unos minutos y no pasó nada. La tortuga seguía igual. El río seguía fluyendo. Los pájaros en los árboles seguían con sus conversaciones. El sol seguía en su camino pausado y dorado sobre el cielo de otoño. Marry se impacientó. Pensó en las cosas que podría estar haciendo. Pensó en que quizás esto era una pérdida de tiempo, que la tortuga era solo una tortuga vieja, y que la sabiduría que todos le atribuían era simplemente el tipo de historia que la gente construye alrededor de las cosas que duran mucho, porque la longevidad impresiona a los humanos y los lleva a inventar significados. Y entonces la tortuga lo miró. No había cambiado de posición. No había hecho ningún movimiento visible, pero de repente sus ojos dorados estaban mirando directamente a Marry, con esa atención total y sin apresuramiento que era la manera de la tortuga de hacer todas las cosas. Y en esa mirada había algo que Marry recibió sin poder explicar cómo. Algo que no era un mensaje en el sentido ordinario, sino más bien una pregunta. Una pregunta que no tenía palabras, pero que si las tuviera diría algo como: ¿dónde estás? Marry parpadeó. La pregunta lo desconcertó porque era demasiado simple y demasiado difícil a la vez. ¿Dónde estaba? Estaba aquí, en la orilla del río, mirando a una tortuga. Eso era obvio. Pero la mirada de la tortuga
Insistía en la pregunta de una manera que hacía que la respuesta obvia no pareciera suficiente. ¿Dónde estaba de verdad? Y Marry, por primera vez en mucho tiempo, intentó responder esa pregunta honestamente. No estaba en la orilla del río, o estaba, su cuerpo estaba, pero él, la parte de él que pensaba y sentía y experimentaba las cosas, estaba en otro lado. Estaba ya de vuelta en el campamento contando a su abuela lo que había pasado. Estaba calculando si llegaría a tiempo de hacer algo antes de que oscureciera. Estaba, como siempre, en el siguiente lugar, en el siguiente momento, en cualquier parte menos aquí. La tortuga siguió mirándolo, sin juzgarlo, sin apresurarlo, con esa paciencia que tenía todo el tiempo del mundo dentro, que era literalmente cierto en su caso, porque llevaba más décadas de las que Marry podía imaginar, aprendiendo a existir exactamente donde estaba, en el remanso, en el río, en ese momento concreto e irrepetible. Marry respiró. Intentó algo que nunca había intentado deliberadamente: quedarse. Quedarse de verdad, no solo con el cuerpo sino con todo lo demás. Dejó ir el campamento, dejó ir el atardecer, dejó ir el plan de lo que haría después. Los dejó ir como se dejan ir las ramas que flotan en el río, sin agarrarlas, dejando que la corriente se las lleve. Y se quedó, en la orilla del río, en el otoño, en ese momento. Al principio fue incómodo. La mente de Marry, acostumbrada a estar siempre en movimiento hacia el siguiente pensamiento, protestó con esa agitación inquieta de un animal al que han pedido que se quede quieto. Le traía cosas, le ofrecía pensamientos, le recordaba cosas pendientes, y Marry las dejaba ir, una por una, volviendo cada vez al río, al otoño, a la tortuga frente a él. Pasó algo entonces que Marry no habría podido predecir, y que después, durante años, intentó describir con palabras que nunca terminaban de ser del todo exactas. El mundo a su alrededor se volvió más vívido. No más ruidoso, no más dramático, más vívido en el sentido de más presente, más real, más lleno de detalle y de textura y de vida. El sonido del río sobre las piedras tenía matices que antes no había escuchado, pequeñas variaciones en el ritmo y el tono que lo hacían complejo y hermoso de una manera completamente diferente al ruido de fondo que siempre había sido para él. La luz del sol sobre el agua tenía una calidad específica de ese atardecer de otoño, esa luz dorada y un poco oblicua que alarga las sombras y pone un borde cálido en cada cosa que toca, que era completamente diferente a la luz de cualquier otro atardecer y que no volvería a existir exactamente así nunca más. Un pájaro posado en una rama sobre el agua, un pequeño martín pescador de colores tan vivos que parecían pintados, giraba la cabeza en pequeños movimientos precisos, mirando el agua debajo de él. Y Marry lo vio. Lo vio de verdad, en toda su pequeña y perfecta especificidad, y sintió algo que tardó un momento en identificar, porque hacía mucho tiempo que no lo sentía con tanta claridad. Gratitud, una gratitud sin objeto concreto, sin razón articulable, solo la gratitud difusa y profunda de estar vivo en ese momento específico, en ese lugar específico, con todos esos detalles específicos a su alrededor. La tortuga seguía mirándolo, y en sus ojos dorados, Marry creyó ver algo que se parecía a la satisfacción, ese tipo de satisfacción tranquila que siente quien ha esperado pacientemente a que alguien entienda algo y finalmente lo ve entender. Marry no supo cuánto tiempo estuvo allí. Pudo haber sido 1 hora, pudieron haber sido 3. El sol se movió por el cielo y las sombras se alargaron y la luz cambió de ese dorado cálido a un rosa suave y luego a la penumbra azulada que precede a la noche. Los pájaros del día fueron cediendo paso a los de la noche. El aire se enfrió un poco y Marry se quedó, no porque hubiera decidido quedarse, sino porque ya no necesitaba estar en ningún otro lado. Cuando finalmente se levantó para volver al campamento, la tortuga había vuelto a sumergirse hasta que solo sus ojos dorados asomaban sobre la superficie del agua, como 2 pequeñas lunas reflejadas. Marry la miró un último momento. «Gracias», dijo en voz baja, y la tortuga parpadeó una vez, con esa lentitud solemne de sus párpados que era como una puerta cerrándose y abriéndose despacio. Fue suficiente. Marry
volvió al campamento diferente de como había salido. No completamente diferente, no transformado de manera dramática y visible que todos pudieran señalar. Los cambios reales raramente funcionan así. Pero diferente en algo, en esa manera sutil pero real en que cambia una persona que ha entendido algo verdadero sobre sí misma. Siguió siendo Marry, siguió siendo activo y pensador y planeador, pero algo había cedido en él. Alguna tensión que lo jalaba siempre hacia adelante había aflojado un poco, dejando espacio para que el presente pudiera entrar. Empezó a notar cosas que antes se perdía. La cara de su abuela cuando reía, los detalles de esa risa específica de ella que no se parecía a ninguna otra risa, el sabor exacto del agua del río por las mañanas, fresca y con ese toque mineral que tenía y que era diferente al agua de cualquier otro río. El momento preciso en que el cielo nocturno pasaba del azul profundo al negro total, ese momento brevísimo en que todas las estrellas parecían encenderse a la vez, fue varias veces más al remanso durante los años siguientes, siempre solo, siempre al atardecer, siempre a sentarse en silencio frente a la tortuga. Y cada vez aprendía algo diferente, o más bien, recordaba algo diferente, porque la sensación no era de adquirir algo nuevo, sino de recuperar algo que siempre había estado allí y que la prisa de vivir había tapado. La tortuga seguía igual, igual de enorme, igual de quieta, igual de dorada en los ojos, como si el tiempo no pasara para ella de la misma manera que pasaba para todos los demás, o como si pasara igual pero ella hubiera aprendido, en sus décadas de existencia lenta y paciente en el remanso, a tener con el tiempo una relación diferente, no de resistencia, no de control, solo de compañía. El tiempo pasaba y ella estaba en él, completamente, sin aferrarse al momento que se iba, ni apresurarse hacia el que venía. Un día, muchos años después, cuando Marry era ya un hombre mayor con hijos propios y nietos que empezaban a caminar con esa torpeza deliciosa de los que aprenden, llevó a su nieta más pequeña al remanso. La niña tenía 4 años, y la curiosidad de todos los de 4 años, que es ilimitada y completamente sin filtro. Se sentaron en la orilla. La tortuga estaba allí, como siempre. Los ojos dorados miraron a la niña con esa mirada directa e impersonal, y al mismo tiempo completamente atenta. La niña no dijo nada. Se quedó quieta, que para una niña de 4 años era algo notable. Miraba a la tortuga y la tortuga la miraba a ella. Después de un rato, la niña dijo: «¿Es muy vieja?» «Sí», dijo Marry. «¿Por qué no tiene prisa?» Marry sonrió. Puso una mano sobre el hombro pequeño de su nieta. «Porque sabe que el tiempo no se gasta yendo rápido», dijo. «El tiempo se vive quedándose». La niña procesó eso, con esa seriedad que tienen los niños pequeños cuando algo les parece importante, aunque no entiendan del todo por qué. Luego asintió. Y se quedaron los dos allí, el abuelo y la niña, en la orilla del río, en el otoño, mirando a la tortuga que llevaba más tiempo que nadie, aprendiendo la misma lección que el mundo más necesitaba escuchar. Que el tiempo no es un camino hacia otro lugar, es el lugar. Esta historia nos toca en algo muy profundo y muy cotidiano a la vez, porque todos conocemos al Marry que vive en nosotros, ese que siempre está en el siguiente momento, en la siguiente tarea, en el siguiente lugar, perdiendo mientras persigue ese. La tortuga no le enseñó a Marry a ser lento, le enseñó a ser real, a estar donde estaba. Y eso, que parece tan simple cuando se dice, es en realidad uno de los trabajos más difíciles y más importantes que una persona puede hacer. Porque la vida no ocurre en el futuro, ocurre ahora, exactamente aquí, mientras respiras, mientras escuchas, mientras estás. El tiempo no se gasta yendo rápido, el tiempo se vive quedándose. Deja que esas palabras descansen en ti un momento, como la tortuga descansa en su remanso, sin prisa, sin ningún otro lugar al que ir. Y cuando estés listo, la última historia de esta noche nos llevará de regreso al principio, al origen de todas las cosas, donde una anciana y el último fuego del mundo nos enseñarán que lo que creemos que estamos perdiendo es, a veces, exactamente lo que necesitamos para encontrar algo mucho más grande.
la anciana y el último fuego. Hubo un tiempo, según cuentan los pueblos más antiguos de Australia, en que el mundo estuvo a punto de quedarse sin fuego. No fue una catástrofe repentina, no fue un diluvio ni un viento enorme que apagara todas las llamas de golpe. Fue algo más lento y más silencioso, y por eso mismo más peligroso, porque las cosas que llegan despacio son las que más fácilmente pasan desapercibidas hasta que ya es casi demasiado tarde. Fue una sequía tan larga y tan profunda que la tierra se volvió polvo, y el polvo se volvió ceniza, y la ceniza se volvió nada. Y en esa nada los fuegos fueron apagándose uno a uno, comunidad a comunidad, como velas a las que el viento les va llegando de manera inexorable desde el horizonte. Los pueblos de aquella tierra habían cuidado el fuego durante generaciones innumerables con una dedicación y una reverencia que iban mucho más allá de lo práctico, aunque lo práctico también importaba. El fuego era calor en las noches frías del desierto. Era la manera de cocinar, de hacer el alimento seguro y digerible. Era luz en la oscuridad, ese círculo de claridad que convierte un pedazo de tierra al aire libre en algo parecido a un hogar. Era el lugar donde la comunidad se reunía al final del día, donde las historias se contaban, donde los ancianos hablaban y los jóvenes escuchaban, y los niños se dormían con la voz de alguien al fondo, como música de fondo del mundo. Pero el fuego era también, y sobre todo, algo más que todo eso. Era el hilo visible que conectaba a los vivos con los ancestros. Cuando alguien moría, el fuego estaba. Cuando alguien nacía, el fuego estaba. Cuando había que tomar una decisión importante, la comunidad se reunía alrededor del fuego porque era allí donde el pensamiento se volvía más claro y las palabras más verdaderas. El fuego era la memoria viva de todo lo que había sido, el corazón palpitante de todo lo que era, la promesa cálida de todo lo que vendría. Y ahora se estaba apagando. En toda la vasta extensión de aquella tierra, en todas las comunidades que vivían de norte a sur y de este a oeste, los fuegos habían ido muriendo uno por uno durante aquella sequía interminable. Las piedras de encender se habían vuelto inútiles en una tierra sin hierba seca ni madera, donde todo lo que podía arder había ardido ya o se había convertido en polvo. Las personas vivían en una oscuridad y un frío que les era completamente extraño, mirando el cielo cada noche con una esperanza que se iba haciendo más delgada con cada amanecer sin lluvia. Quedaba un solo fuego en toda aquella tierra. Ardía en el centro de un campamento pequeño, en un lugar que el terreno protegía un poco del viento, en una grieta entre dos formaciones de roca rojiza, que funcionaba como un cuenco natural donde el calor se concentraba y se guardaba. Era un fuego pequeño, un fuego que ya no era exactamente llama, sino más bien brasa, ese estado del fuego que está entre vivir y no vivir, que con el cuidado correcto puede durar días y con el descuido incorrecto puede apagarse en minutos. Y quien cuidaba ese fuego era una anciana llamada Wirra. No la misma Wirra de la historia de Miri, aunque el nombre era parecido porque los nombres en aquella tierra a veces viajaban de una historia a otra, como los pájaros viajan de un árbol a otro. Esta Wirra era diferente. Era muy vieja, más vieja de lo que su cuerpo parecía capaz de sostener, con una delgadez que era ya casi transparente, una de esas delgadeces que no hablan de enfermedad sino de algo más avanzado, de una persona que ha ido desprendiéndose de todo lo superfluo hasta quedarse en lo esencial. Tenía el pelo completamente blanco, tan blanco que de noche parecía que su cabeza tenía su propio resplandor suave. Las manos, que eran las manos más activas de su historia, siempre haciendo algo, siempre tocando algo, siempre construyendo o reparando o cocinando, estaban ahora en reposo la mayor parte del tiempo, dobladas sobre su regazo como hojas secas que esperan. Pero sus ojos seguían siendo los ojos de una mujer completamente presente, oscuros y lúcidos y llenos de una inteligencia que la edad no había disminuido sino, si acaso, concentrado, como se concentra el sabor de una fruta cuando se seca al sol. Wirra había sido muchas cosas durante su vida. Había sido madre, abuela, bisabuela, había sido curandera, narradora de historias, mediadora de conflictos, consejera de los que dudaban. Había enterrado a su marido
y a 2 de sus hijos y a más amigos de los que era posible contar sin que el recuento mismo se convirtiera en un peso insoportable. Había vivido sequías y lluvias torrenciales y temporadas de abundancia y temporadas de escasez y todo lo que cabe entre esos extremos, que es prácticamente todo lo que la vida tiene para ofrecer. Y ahora, en lo que ella misma sabía que eran sus últimas semanas, le había tocado ser la guardiana del último fuego. No lo había elegido exactamente. Había ocurrido de la manera en que ocurren las cosas que están destinadas a ocurrir, que es sin que nadie lo planifique, pero con una lógica que después, mirando atrás, parece inevitable. Cuando los demás fuegos se habían ido apagando y la gente había ido reagrupándose alrededor del suyo, había sido natural que ella, la más anciana, la que más sabía, la que había pasado más tiempo que nadie cuidando fuegos en sentido literal y figurado, fuera quien asumiera esa responsabilidad. Se sentaba junto al fuego durante horas, añadiendo con cuidado extremo los pocos materiales que quedaban disponibles, pequeñas ramas recogidas de los rincones más resguardados, donde la sequía no había llegado del todo, fibras vegetales, corteza seca recogida con una paciencia de hormiga en los días buenos. Calculaba constantemente, con esa aritmética silenciosa de quien ha aprendido a gestionar la escasez, cuánto material quedaba, cuánto tiempo podía mantener el fuego con lo que había, cuánto necesitaba para que durara hasta que llegaran las lluvias, si es que llegaban. Alrededor de ella, la comunidad reunida esperaba. Había personas de varios campamentos diferentes, familias que habían caminado días para llegar al único fuego que quedaba, personas que traían consigo sus propios miedos y sus propias necesidades y sus propias historias de lo que habían perdido durante aquella sequía interminable. Había niños que no recordaban haber visto llover porque eran demasiado pequeños cuando cayeron las últimas lluvias. Había ancianos que recordaban sequías anteriores, pero no tan largas ni tan completas como esta. Había jóvenes con esa energía inquieta de quien necesita hacer algo, pero no sabe qué hacer, porque el problema no es de los que se resuelven con acción, sino de los que se resuelven con espera. Y todos miraban el fuego. Y todos miraban a Wirra. Una noche, cuando la luna estaba llena y su luz plateada hacía que el paisaje reseco a su alrededor pareciera un mundo de plata y sombra, un hombre joven llamado Varega se acercó a Wirra. Era un hombre de temperamento impaciente, de los que no toleran bien la inacción, de los que necesitan creer que están haciendo algo, aunque ese algo no sirva para nada, porque la sensación de movimiento es más tolerable que la de espera. Se sentó junto a ella en silencio durante un momento. Luego dijo, con esa brusquedad que tienen a veces los que no saben cómo expresar el miedo sin que salga convertido en otra cosa, ¿cuánto tiempo más puede durar? Wirra no respondió inmediatamente. Miraba el fuego con esa atención constante y vigilante que había adoptado como postura permanente. El fuego respondió a su mirada, o eso parecía, parpadeando levemente, enviando una pequeña lengua de llama hacia arriba antes de volver a recogerse en su brasa tranquila. El fuego dura lo que tiene que durar, dijo Wirra al fin. Varega frunció el ceño. Era exactamente el tipo de respuesta que esperaba de los ancianos. Ese tipo de respuesta que sonaba a sabiduría pero que en el fondo no decía nada concreto. Pero si se apaga, ¿qué hacemos? Wirra lo miró entonces. Lo miró de la misma manera en que el fuego miraba hacia arriba a veces, con esa brevedad directa e intensa. Esa es la pregunta equivocada, dijo. Varega esperó. La pregunta correcta, continuó Wirra, es ¿qué hacemos mientras arde? Y sin explicar más, volvió su atención al fuego. Varega se quedó sentado allí un rato más, incómodo con esa incomodidad de quien ha recibido algo que no sabe todavía cómo usar. Luego se levantó y se fue. Pero la pregunta se quedó con él, instalada en algún lugar dentro de él, con esa persistencia molesta y fértil de las preguntas que importan. ¿Qué hacemos mientras arde? En los días siguientes, algo fue cambiando en el campamento. Fue un cambio gradual, como todos los cambios reales, que no ocurren de golpe sino en capas, cada una tan delgada que apenas es visible pero que sumadas forman algo nuevo. Fue como si la pregunta de Wirra hubiera hecho algo al ambiente, hubiera desplazado sutilmente el centro de gravedad de la comunidad
desde la preocupación por lo que podría pasar hacia la atención por lo que estaba pasando. Alguien empezó a contar historias por las noches, alrededor del fuego. No porque nadie se lo pidiera, sino porque de repente parecía lo más natural del mundo, la cosa que más sentido tenía hacer en ese momento en ese lugar. Las historias eran viejas, las más viejas que la gente recordaba, las historias del tiempo del sueño que los mayores habían recibido de sus mayores y que ahora transmitían a los que tenían alrededor con esa urgencia suave de quien sabe que las cosas importantes deben seguir moviéndose de mano en mano para no perderse. Los niños escuchaban con una atención que los niños raramente tienen para nada que no sea espontáneamente interesante, pero que el fuego y la noche y la voz de los narradores convertían en algo diferente, en esa atención profunda y receptiva que es la manera que tienen los niños de aprender las cosas que de verdad importan. Las mujeres empezaron a enseñar a las más jóvenes cosas que sabían y que en los tiempos normales se transmitían sin urgencia, en los momentos que la vida cotidiana dejaba disponibles. Ahora las enseñaban deliberadamente, con esa conciencia de que el conocimiento es frágil y necesita ser traspasado antes de que quien lo tiene ya no pueda traspasarlo. Los hombres construyeron estructuras más sólidas para proteger el fuego del viento, usando técnicas que recordaban de tiempos difíciles anteriores, técnicas que sus padres les habían enseñado casi de pasada y que ahora resultaban ser exactamente lo que necesitaban. Y Wirra miraba todo esto desde su lugar junto al fuego con esa expresión que ya conocemos, esa expresión de quien ve llegar algo que llevaba esperando. Una tarde, cuando el sol estaba ya bajo y teñía el polvo del suelo de ese naranja intenso que tiene el desierto en las últimas horas de luz, una niña pequeña se acercó a Wirra. Se llamaba Nara y tenía 6 años, y esa valentía particular de los niños, que todavía no han aprendido a moderar su curiosidad con la prudencia. Se sentó muy cerca de Wirra, tan cerca que sus hombros casi se tocaban, mirando el fuego con esos ojos grandes y serios. ¿Tú tienes miedo de que se apague?, preguntó la niña. Wirra pensó en esa pregunta con la seriedad que merecía. No la descartó, no la simplificó, con una respuesta tranquilizadora. A veces, dijo honestamente. La niña procesó eso. ¿Y qué haces cuando tienes miedo? Miro el fuego, dijo Wirra, y recuerdo todo lo que ha iluminado, todo lo que ha calentado, todas las historias que se han contado a su luz. Y entonces, el miedo se hace más pequeño. No desaparece, pero se hace más pequeño. La niña miró el fuego durante un momento largo. ¿Y si se apaga de verdad? Wirra le tomó la mano pequeña entre las suyas viejas y arrugadas. La sostuvo con esa suavidad que tienen las manos que han sido muy fuertes y que ahora han encontrado una fuerza diferente, más tranquila. Si se apaga, dijo, todo lo que iluminó sigue existiendo. Las historias que se contaron a su luz siguen en las personas que las escucharon. El calor que dio en las noches frías sigue en los cuerpos de los que sobrevivieron esas noches. El fuego no desaparece cuando se apaga, se convierte en otra cosa, se convierte en las personas que cuidó. La niña miró a Wirra, luego volvió a mirar el fuego. Y luego, con esa lógica directa e implacable de los niños de 6 años, dijo, entonces tú también eres fuego. Wirra se quedó completamente quieta un momento. Y luego, despacio, con esa sonrisa que se abría en su cara como una flor que ha estado esperando el momento exacto, sonrió. Sí, dijo, supongo que sí. Las lluvias llegaron 3 días después. Llegaron de la manera en que llegan las lluvias en Australia, después de una sequía larga, no con timidez, sino con todo lo que tienen, con esa generosidad torrencial que parece querer compensar de golpe todo el tiempo perdido. El cielo se oscureció en menos de 1 hora, acumulando nubes que venían del norte con una rapidez que hacía pensar en algo vivo, en algo que tenía prisa por llegar. El viento cambió de dirección, se enfrió, trajo ese olor a tierra mojada, que es uno de los olores más primitivos y más profundamente reconfortantes que existen, el olor que el ser humano asocia, desde hace cientos de miles de años, con la salvación. Y luego cayó el agua, cayó sobre el polvo rojo, y el polvo rojo la absorbió con esa avidez hambrienta de la tierra seca,
y el olor que subió de esa primera absorción era tan intenso y tan hermoso que la gente que estaba en el campamento levantó la cara hacia el cielo sin pensar, instintivamente, para recibirlo con todos los poros abiertos. El fuego de Wirra, rodeado por las estructuras protectoras que los hombres habían construido, sobrevivió la lluvia, sobrevivió con ese tipo de terquedad tranquila que tienen las cosas que han sido bien cuidadas, que han recibido la atención y el amor correctos durante el tiempo suficiente para volverse resistentes sin volverse rígidas. Y con ese fuego encendieron otros, y con esos otros encendieron más. Y en pocos días, la tierra australiana volvió a estar llena de fuegos, cada uno prendido en la llama de otro, todos conectados en esa cadena invisible que llevaba desde el pequeño brasero de Wirra hasta los horizontes más lejanos. Wirra murió antes de que la temporada de lluvias terminara. Murió una noche tranquila mientras llovía, con el sonido del agua sobre el techo de su refugio, con el fuego cerca y con Nara dormida a su lado, esa niña de 6 años que se había convertido en su sombra durante las últimas semanas y que dormía con la confianza absoluta de los que no saben todavía que hay cosas de las que despedirse. La comunidad lloró a Wirra. La lloró con esa tristeza honesta y sinvergüenza de los pueblos que no han aprendido todavía a esconder el duelo, que saben que llorar a alguien es también una manera de honrarlo, de decirle lo que valió, de insistir en que su ausencia es real y que esa realidad merece ser reconocida. Y luego contaron historias sobre ella. Las contaron alrededor del fuego, que era el lugar correcto para contarlas. Contaron cómo había cuidado el último fuego durante aquella sequía terrible. Contaron sus palabras, las palabras que se recordaban con más claridad porque eran las que más habían importado. Contaron la historia de la niña Nara preguntándole si tenía miedo y de Wirra diciendo que sí, a veces, y luego mirando el fuego para que el miedo se hiciera más pequeño. Y al contar esas historias, Wirra ardía de nuevo. Ardía en las voces que la contaban, en los oídos que la escuchaban, en los ojos de los niños que abrían más cuando llegaba la parte del fuego que había sobrevivido, en los corazones de los adultos que reconocían en esa historia algo que ya sabían, pero que necesitaban que les dijeran de nuevo. Porque esa es la naturaleza del fuego, y de las personas que son fuego, no se apagan, se convierten en los que iluminaron. Nara creció. Creció en una mujer que tenía, según todos los que la conocieron, algo particular en la manera de estar en el mundo, algo que no sabían exactamente cómo describir, pero que tenían que ver con una calidez que no era solo afecto, sino algo más estructural, más constante, más parecido a una fuente que a una corriente. Una calidez que daba luz sin agotarse. Y cuando le preguntaban de dónde venía esa cualidad, Nara pensaba un momento y luego decía simplemente: de alguien que me enseñó que el fuego no desaparece cuando se apaga, se convierte en las personas que cuidó. Y los que la escuchaban no siempre entendían del todo qué quería decir, pero sentían algo al escucharlo. Sentían ese calor particular que sientes cuando alguien te dice algo verdadero, ese calor que no viene del exterior sino de adentro, como si las palabras hubieran encendido algo que estaba esperando ser encendido, como una brasa, que solo necesitaba el soplo correcto para volver a ser llama. Esta última historia, la historia de Wirra y el último fuego, es en el fondo la historia de todas las historias. Porque cada cuento que se ha contado esta noche, cada uno de estos 6 relatos que han viajado desde la tierra más antigua del mundo hasta aquí, hasta ti, es una llama que alguien cuidó durante siglos para que no se apagara. Yarran aprendiendo a escuchar la tierra, Miri tejiendo estrellas mientras dormía, el viejo Tarru enseñando a su nieto el lenguaje del mar, Yalu descubriendo que pedir ayuda es el acto más valiente, la tortuga enseñando que el tiempo se vive quedándose, y Wirra cuidando el último fuego hasta que las lluvias llegaron. Todos ellos son brasas de algo muy antiguo y muy necesario, y esta noche, al escucharlos, tú también has soplado sobre ellos, los has mantenido vivos un poco más, los has llevado contigo. Eso es lo que hace una buena historia. No termina cuando termina de contarse. Sigue ardiendo, despacio, en algún lugar dentro de quien la recibió.
Gracias por estar esta noche en el Pergamino Mágico. Si aún estás despierto, te invitamos a suscribirte y a acompañarnos cada semana en un nuevo viaje de historias que acarician el alma. Aquí siempre habrá un fuego encendido esperándote. Buenas noches and good night.